Palabra de Dios. Empezamos hoy día el capítulo número 24 de Lucas, que lleva por título esta sección, La resurrección. Lucas 24, del 1 al 12. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, como seres vivientes sabemos que debemos morir y que la muerte, cuando no tenemos fe, pensamos que eso es el final. Pero gracias a la bendita palabra de Dios, gracias a esta parte que es tal vez la más importante de la Escritura, la resurrección de Cristo, que es el centro del mensaje del Evangelio. Pues si Cristo no hubiese resucitado a los muertos, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza, no habría una esperanza real en nosotros. Estamos, hermano, en la ciudad de Jerusalén, en el siglo primero, en el primer domingo de la fiesta de los panes sin levadura. El Señor Jesucristo fue sepultado, recuerdan ustedes, entre las 3 y 6 de la tarde del 14 de Nisan, por José Arimatea y Nicodemo, justo en el día y hora en que se sacrificaba el Cordero Pascual, murió el Señor a las 3 de la tarde. Y permaneció 3 días y 3 noches según la forma hebrea de leer el calendario, que como vimos en el capítulo anterior se llama inclusión hebrea. El día en que murió el Señor, recuerden ustedes, el sol del mediodía se oscureció y hubo tinieblas sobre la tierra entre el mediodía y las 3 de la tarde. Y además dice Mateo que hubo un terremoto. Luego en el domingo en que el Señor resucitó, también Mateo dice que hubo otro terremoto en Jerusalén. Y dice también que después que el Señor resucitó, se abrieron los sepulcros y muchos muertos caminaron por la ciudad, causando de seguro gran expectación entre el pueblo. Entonces, claramente estos no fueron días normales, hermano. Habían miles de fieles en aquellos días en Jerusalén, que venían de todas partes, incluso de muy lejos, para celebrar la fiesta de Pascua y de los panes sin levadura allí en la ciudad. Por tanto, todo esto no ocurrió en secreto, sino que fueron muchísimos los testigos de todos estos eventos. Definitivamente, por mucho tiempo se habló de seguro por todas partes que algo muy grande y especial ocurrió en aquellos días. Este domingo del cual hablamos hoy día corresponde exactamente al día en que se celebraba la fiesta de las primicias, en donde el pueblo ofrecía sus primeros frutos a Dios. Y Jesús entonces cumplió esta fiesta escrita en la ley, pues fue primicia de los que resucitaron. Así mismo lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pues Jesús resucitó y fue el primero en resucitar, es primicia de la resurrección. Lázaro resucitó, el hijo de la viuda de Naín resucitó, pero ellos volvieron a morir. Jesús resucitó para nunca más morir.
Jesús entonces es primicia de la resurrección, el primer fruto del Evangelio eterno, primicia ese día domingo. Y esas son las noticias, las primicias también que tenemos en el texto de hoy. Entonces dice la escritura, ahí en Lucas capítulo 24, versículo 1, que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Hermano, el primer día de la semana, según el calendario hebreo, es domingo. En este día Jesús resucitó. Por eso la iglesia de Cristo se reúne también el primer día de la semana para adorar a Dios. Y según Hechos 20, los discípulos celebraban la cena del Señor el primer día de la semana. Muy de mañana, dice Lucas. Un evangelista dice que fue antes que saliera el sol y otro dice que el sol ya había salido. Seguramente dependiendo de dónde se tomó el punto de referencia, si fue desde cuando salieron de la casa o el momento en que llegaron a la tumba. Pero básicamente fue muy de mañana. Estas mujeres tenían prisa porque en este clima tan particular, en plena primavera, la descomposición del cuerpo de los muertos era muy rápida. Por lo tanto, como les había tocado este sabbat, este día de reposo, no pudieron ir a ungir el cuerpo y tuvieron que esperar que pasara el sábado. Ellas habían visto, recuerden ustedes, días atrás, cómo José de Arimatea y Nicodemo habían sepultado al Señor en un sepulcro nuevo cavado en la peña, en un huerto contiguo al monte Calvario y que pertenecía a José de Arimatea. Ellas, después de ser testigos de la sepultación, fueron, dice la Escritura, y compraron y prepararon especias aromáticas. Todo esto rápidamente, para no violar el mandamiento de guardar el día de reposo, que usted sabe que los judíos son muy celosos en eso. Luego, llegado el domingo, pero al amanecer, dice que salieron al sepulcro llevando estos ungüentos ya preparados antes del sabbat, con el fin de ungir el cuerpo muerto del Señor. Esto era muy extraño, hermano, por decirlo menos. Pues piensen ustedes, eran solamente mujeres. Cuando llegaron al sepulcro, necesitaban entrar en él para poder ungir el cuerpo del Señor. Pero no habían planificado cómo podrían mover la gran piedra que cerraba la entrada al sepulcro cavado en la roca. Ahí había una cuestión que no habían planificado muy bien. Con esto sabemos, hermano, con todas estas cosas, que ellas le amaban profundamente y que no temieron contaminarse por tocar un cuerpo muerto. Su pasión, su dedicación, el deseo de ungir el cuerpo muerto de su Señor fue mayor que cualquier contaminación. Y, como les decía, no tenían un plan para retirar la gran piedra. Es que, hermanos, el amor a menudo olvida todas las dificultades para poder cumplir su propósito. Cuando tú amas realmente algo, cuando tú quieres entregarle algo a Dios, van a haber probablemente algunos detalles que tú no sabes cómo se van a solucionar, pero confías en Dios, que Dios proveerá la solución a ese tema difícil que tú no sabes cómo enfrentar. Fíjense ustedes que el amor de estas mujeres fue realmente un amor madrugador. Yo me puedo imaginar que casi no pudieron dormir bien aquella noche, llenas por un lado de gran tristeza y angustia, y por otro, lo que le iba a tocar vivir, echarle su ungüento al cuerpo muerto de su Señor. Pero aquella atención póstuma que planearon cuidadosamente el día que murió el Señor, para que su maestro fuera ungido, sería por Dios grandemente recompensada. Francamente, cuando tú madrugas y cuando tú decides servir al Señor y honrarle, para Dios es algo muy importante. Y de alguna forma el Señor te recompensará. Y dice la Escritura en Lucas capítulo 24, versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Eso era lo que ellos no esperaban. Ellas esperaban encontrarse con la piedra ahí, el sepulcro cerrado. Y grande fue su sorpresa al ver que el sepulcro estaba abierto. Ya a esa hora tan de madrugada. La gran piedra que debiera haber estado cerrando el sepulcro no estaba en su lugar. Mateo nos habla un poco más del asunto, ahí en Mateo 28, de los versículos 2 al 4. Dice Mateo que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, dice, era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de
él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Este ángel bajó del cielo, se produjo ese gran terremoto, la piedra fue removida y el ángel se sentó sobre la piedra. Marcos dice también en Marcos 16:4 que cuando miraron, estas mujeres vieron removida la piedra, que era muy grande. Vean el amor de estas mujeres, hermano. Ellas vieron qué tan grande era la piedra, pero así y todo, igual fueron a cumplir esa labor sin saber realmente cómo iban a mover entre todas ellas esa tremenda piedra. Esta gran piedra era una especie de rueda que se movía a través de una ranura en el piso y cubría completamente la entrada del sepulcro. El ángel aparentemente no quitó la piedra para que Jesús saliera. No es que el terremoto se produjo para que la tierra se moviera y el Señor pudiera salir, sino básicamente para que la gente pudiera ver que la tumba estaba vacía. Recuerden ustedes que el cuerpo resucitado de Cristo traspasaba muros, cruzaba puertas cerradas y de seguro también cruzaba grandes piedras que aún estaban cerrando el sepulcro. No es que la piedra fue removida para que el Señor saliera, sino que impresiona que fue para que todos se dieran cuenta que el Señor ya no estaba dentro. Y dice Lucas en el capítulo 23, versículos 3 y 4. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas. Grande, hermano, fue la sorpresa de aquellas mujeres al entrar al sepulcro cavado en la roca y no encontrar el cuerpo inerte del Señor Jesús. Mateo y Juan, en el capítulo 20, dicen que estos varones con vestiduras resplandecientes eran ángeles con semejanza de hombres. En varios pasajes de las Escrituras se observa esto. Esperaban ellas hallar a su maestro envuelto en un sudario. ¿Y qué encontraron? Encontraron en su lugar ángeles con ropajes refulgentes. Estos ángeles del cielo no traían, fíjense ustedes, un evangelio nuevo, no traían una nueva información. Lo que sí traían palabras para hacerlas recordar a las mujeres lo que ya el Señor les había dicho, para que se consolaran y entendieran lo que estaba pasando enfrente de ellas. Dice Lucas capítulo 24, versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, los ángeles les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los dos ángeles, en apariencia dos varones con vestiduras resplandecientes, preguntaron a las mujeres por qué buscaban en la tumba, ahí en el sepulcro, al que vive, y nosotros sabemos, y reina para siempre. El evangelista Mateo, en Mateo 28, versículos 5 y 6, dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No temáis, nos dice la palabra de Dios. Cuando no entendemos lo que está pasando, nuestra reacción natural es sentir temor por la falta de conocimiento total de las causas y consecuencias de los sucesos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Pero el Creador, sabiendo muy bien estas cosas, ¿qué hace Él con nosotros? Trae la paz a aquel que está angustiado y le dice, no temas. Si están pasando por situación de angustia, el Señor te vuelve a decir, no temas. Y en esta ocasión, sus mensajeros, los ángeles, le dijeron eso a las mujeres. Y sus mensajeros hoy día, en nuestro tiempo, se encargarán de hacernos entender los que nos causa temor. Nosotros también podemos ser mensajeros hacia otras personas que están confundidas y llevar un mensaje de paz, llevarle la palabra de Dios para que piensen en ella y se den cuenta que nada de lo que no está escrito le está pasando. Y los ángeles le preguntaron, ¿por qué buscáis? Esta es una pregunta por lo menos sorprendente, pues lógico lo que ellas estaban haciendo. Venían a ungir el cuerpo muerto del Señor. Estaban buscando, claro, estaban buscando a un muerto en un sepulcro. Eso es lo que estaban haciendo estas mujeres. Pero el Señor Jesús es alguien totalmente distinto. Un hombre muy especial, porque es también un ser divino, el mismísimo Todopoderoso, el Padre eterno,
de Isaías, que se encarnó y vino a nosotros. Pero los ángeles que entienden todo pueden hacer esa pregunta a estas discípulas que conocían al Señor, a su maestro, hacía mucho tiempo, pero no lo suficiente, no lo habían entendido completamente. Y estos ángeles pacientemente le explican a estas mujeres que ha resucitado. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo el evangelista Juan ahí en el Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18, cuando está frente a la presencia de Jesús glorificado? Dice Juan, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Como dijo también el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, a los judíos que escuchaban en Jerusalén, ahí en Hechos 2:24, refiriéndose al Señor Jesús, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El Señor resucitaría. Él tenía poder para poner su vida en rescate por nosotros y también tenía poder para volverla a tomar. Jesús, hermanos, se sometió a la muerte, pero era imposible que quedase allí muerto sin resucitar. El santo y puro Dios, pagando la culpa por nosotros los pecadores, no se quedaría para que su cuerpo viera corrupción. No se quedaría para siempre ahí en la tumba. Es una verdad, hermano, que la palabra quiere en este texto transmitirnos. La absoluta certeza que Jesús es definitivamente la resurrección y la vida. Y aunque alguien esté muerto, el que crea en él será resucitado en el día postrero. Podemos tener paz, hermano, si estamos cerca de nuestra muerte, si bajamos al sepulcro, escucharemos la voz de nuestro Dios, porque Él ya pasó por esa misma experiencia. Y como vemos en este texto de hoy día, Él resucitó y también nos resucitará cuando bajemos a la tumba, si Cristo no viene antes por nosotros, por supuesto. Frecuentemente, hermanos, conocemos personas religiosas que buscan a Dios entre los muertos. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? O creen en un Cristo que se quedó crucificado y andan ahí con la cruz colgando en el cuello. O besan ahí un crucifijo, los pies del Cristo crucificado. Otros, por ejemplo, estudian la palabra, estudian la Biblia como si fuera un simple libro histórico y no se dan cuenta de lo valioso que hay ahí. Algunos van a la iglesia como si asistieran a una simple ceremonia. Otros van a cumplir un ritual, pero no han conocido verdaderamente quién es Cristo. Hermanos, Jesús es el autor de la vida, de nuestra vida. Nosotros estamos aquí hoy día vivos entendiendo estas cosas, porque Dios nos sostiene. Él no habita entre los muertos como si Él estuviera muerto. Él vive y reina en los corazones de los cristianos que le buscan y aman. Él vive en ti, aunque no seas una persona perfecta, aunque cometas falta, aunque hayas cometido grandes faltas en estos últimos tiempos. El Señor te guiará a reparar esa falta, a transformar lo que está todavía mal. Él da vida al que no tiene esperanza, al que está muerto en su delito de pecado, Él los resucita. Él da fuerza al cansado y sostiene al débil y abatido. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que piensa por la iglesia y la ayuda en su camino. ¿Siente el Espíritu de Jesús? ¿Sientes tú que te habla, que está vivo en ti? Sí, Él te puede aconsejar, te puede orientar. En una oración tú puedes preguntarle al Señor y Él te va a responder. Hay una voz, un silbo apacible que merodea allí en tu mente en todo tiempo porque Él está vivo y vive en nosotros a través de su Espíritu. Y los ángeles dicen, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y como las personas necesitamos ver para creer, los ángeles le muestran a esta mujer el lugar donde estaba el cuerpo muerto de Jesús y ya no estaba allí, para que creyeran y cambiaran su tristeza por gozo, su desesperanza por certeza. Hermano, la mayoría de los creyentes necesitamos comprobar lo que se nos ha enseñado como cierto. Es nuestra naturaleza. Es que tantas veces en la vida también hemos sido decepcionados o no se ha cumplido lo que nos prometieron. Que como niños al principio creíamos todo
Pero luego con el paso del tiempo nos ponemos desconfiados e incrédulos. Pero el Señor entiende todo lo que nos está pasando, entiende nuestra naturaleza, es nuestro creador. Y de vez en cuando, hermano, nos mostrará evidencias claras, contundentes, para que no decaiga nuestro ánimo y para que nuevamente nos llenemos de fe y de esperanza. Dice Lucas capítulo 24, versículo 6, que los ángeles le dijeron, no está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Estas palabras, hermano, tuvieron que rebotar en los oídos de ella. El muerto, el Señor, el maestro muerto, está vivo, ha resucitado. ¿Cómo es posible eso? Qué tremenda noticia le da este ángel. Con este versículo queda muy claro que estas mujeres, hermanos, eran galileas y conocían la enseñanza del Señor, pero no la habían realmente atesorado ni comprendido como tal. Habían oído allá en su tierra, en Galilea, todas estas cosas que irían a suceder. El Señor le había anunciado su muerte varias veces y que ante sus ojos se estaba cumpliendo aquel domingo en Jerusalén la resurrección que el mismo Señor había anunciado. Todos nuestros errores en nuestra vida, hermana cristiana, surgen por ignorar, por menospreciar o olvidar las palabras que Cristo nos ha dicho. Cuando estemos ahí medios confundidos, recordemos los textos bíblicos, recordemos la palabra de Dios, lo que debemos hacer. Escuchemos también la voz del Espíritu Santo que nos habla. Cristo vive en ti, hermano. No está muerto, está vivo y te puede hablar. Su palabra es viva, nos habla también hoy día. Su palabra puede hacer que cualquier parte de tu mente, de tu cuerpo que esté muerto, vuelva a tomar vida, vida espiritual, renazca de nuevo para servir a Dios. Aquellos mensajeros del Señor, hermanos, las tranquilizaron a estas mujeres, asegurándole que Jesús estaba vivo y por lo tanto de nada le serviría buscarlo en un sepulcro. Había resucitado, qué tremenda noticia, hermano, tal como lo había prometido cuando aún estaba en Galilea. Y dice Lucas 24, versículo 7, diciendo los ángeles esto, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Repitieron, hermanos, las palabras que el Señor les había dicho en varias ocasiones. ¿O no les había predicho que el Hijo del Hombre había de ser entregado en manos de hombres pecadores y que había de ser crucificado y resucitar al tercer día? Claro que se lo había dicho. Por lo menos en 3 ocasiones el Señor anunció su muerte y luego su resurrección. Recuerden ustedes que en Lucas 9:22 el mismo Señor dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lo había dicho el Señor a su gente en público. Y dice Lucas 18:33 también, que el Señor dijo, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y de seguro ellas recordaron aquella enseñanza del Señor. A veces necesitamos que alguien nos recuerde, necesitamos también recordarle a otros que están medios confundidos la palabra de Dios para levantarle el ánimo, para hacerle entender que no se ha acabado el cuento aún. Todavía hay pelea, todavía hay batalla, todavía hay guerras que ganar, todavía hay cuestiones que hay que limar en nuestra vida, cosas que deben ser transformadas. Y dicen que los ángeles le dijeron estas cosas y le citaron cierta enseñanza de Cristo a sus discípulos, recordándole incluso en el lugar donde fue dicha. Le dijeron, ahí en Galilea, cuando usted estaba allá en Galilea, el Señor le dijo estas cosas. Y ellas sí se acordaron de esto. Por eso que el apóstol Pablo también dice ahí en 1 Timoteo 3:16, refiriéndose al Señor Jesús, que fue visto de ángeles. Claro, los ángeles también estaban allí presentes, tenían conocimiento de todas las enseñanzas del Señor. Él fue visto de los ángeles como este hombre, este Dios que se hizo hombre, pasó predicando y luego se cumplieron sus predicaciones. Este Hijo del Hombre, que era un título que Jesús habitualmente usaba para referirse a sí mismo, y estos ángeles le hablaron de ello. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea muerto y resucite al tercer día. Hermano, la resurrección de Jesús es el evento más importante de la historia cristiana.
Han existido, usted sabe, muchos líderes religiosos que han guiado a cientos y hasta millones de personas. ¿Dónde están aquellos líderes? Todos aquellos líderes murieron, están ahí en el sepulcro, se quedaron en la tumba. Están esperando que el Señor Jesús los resucite en el día postrero. Jesús es el único que murió y resucitó, porque es el mismo Dios eterno que vino a nosotros. No hay otra religión. Algunas dicen, no, si son parecidas. No, no. Nosotros tenemos la verdad. Ay, que era intransigente. ¿Por qué no aceptas otras religiones? No, no, no. Es que esto es lo único. El cristianismo es la verdad. Las otras se parecen, pero son mentiras. Esto está ampliamente documentado en la Biblia, hermano. Y por otros historiadores no bíblicos, que el Señor definitivamente resucitó. La iglesia se fundó después de la resurrección de Cristo, después del derramamiento del Espíritu Santo sobre el creyente, ahí en Pentecostés. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y esperanza, dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está ahí en vuestros pecados. Hermano, debemos predicar esto con poder, porque esto era lo que predicaban los apóstoles, para que la gente se convirtiera, para que entendiera que el cristianismo es totalmente distinto. No es que tenemos, sí, un Dios igual que a todo el resto, que los musulmanes, un Dios igual que los otros. No, 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 no. Nosotros debemos ser claros en esto. La resurrección, hermano, solamente la enseña así como la enseñamos nosotros. La resurrección que enseña la Biblia confirma que la obra de Jesús fue completa y saldada la deuda del pecado que era muerte. Además indica que el pecado y la muerte fueron vencidos ahí en la cruz. El Padre aceptó el sacrificio perfecto y se reconcilió con el pecador cuando Jesús, hombre, murió en la cruz por todos los hombres. Según de Timoteo capítulo 1, versículo 10, dijo el apóstol Pablo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nuestro Señor quitó la muerte, hermano. Nuestro gran temor como seres vivientes, que algún día vamos a morir. Él la quitó. No solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, que es la que más nos importa en este tiempo. Pero algún día, aunque suframos la muerte física, volveremos a ver la luz de la vida y de la inmortalidad a través del Evangelio. Porque este Evangelio es el Evangelio eterno que nos ha sido predicado. Y creímos y hemos podido alcanzar lo imposible, hermano. Llegar a ser eternos y vivir en la presencia de Dios porque Cristo resucitó. Podremos vivir en la presencia de Dios porque Él nos reconcilió con el Padre. Y no seremos fulminados por Dios por causa de nuestros muchos pecados que hemos cometido, que estamos cometiendo y que incluso cometeremos el día de mañana. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice la Escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor Jesús se enfrentó con esto al mismo diablo que tenía el imperio de la muerte y lo derrotó. El diablo estaba feliz pensando que mataba al que le molestaba, pero sin querer cooperó en todo esto para su propia destrucción. Hermanos, Jesús nos libertó de la esclavitud a la muerte que está bajo el poder del diablo. Jesús nos hizo libres de la unión que teníamos nosotros con el diablo. Nosotros éramos del reino de las tinieblas y nuestro destino era la muerte. Y gracias a la resurrección de Cristo, se confirmó nuestra libertad de esas ataduras. Ahora ya no estamos ligados al diablo. No estamos ligados al pecado. No somos pecadores profesionales. No, pecamos sí, porque vivimos en la carne aún, pero ya no es nuestra forma de vida, porque ahora queremos servir a Dios, a la santidad. Ahora somos libres y no estamos atados al diablo ni al pecado. Dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la muerte no pudo retener a Jesús ahí en el sepulcro de José Arimatea, en el huerto al lado de el Calvario.
La muerte no pudo retener tampoco a Jesús ahí en el Hades, donde bajó a los lugares profundos. No tuvo el poder suficiente la muerte para dejarlo allí, para no dejarlo resucitar. La muerte no pudo impedir que saliera vivo del sepulcro. El diablo tampoco. Tenemos entonces una esperanza eterna maravillosa que nosotros, los seguidores de Cristo, no seremos retenidos, no podremos ser retenidos por la muerte en el sepulcro, sino que seremos sacados de allí y escucharemos la voz del pastor de las ovejas que nos llamará. Oiremos su voz, hermano, aunque estuviéramos en el sepulcro, y resucitaremos de allí de la tumba. Oiremos la voz del autor de la vida que nos llamará para participar con él de la vida eterna. Puedes, hermano, morir tranquilo. Puedes morir en paz. Si el Señor no viene, hermano, tenemos paz a la hora de la muerte. Nos vamos de este mundo, pero resucitaremos. Estamos seguros porque el Señor resucitó primero. Y Él nos abrió el camino y nos sostiene con ello. La iglesia de Cristo está construida bajo el fundamento de la resurrección de Jesús. Sin ella no existiría hoy la iglesia cristiana. Otras religiones, ustedes saben, tienen bonitas estructuras, complejos sistemas morales, conceptos acerca del más allá, de que si nos vamos a transformar en un animalito, en una plantita, diversos ritos religiosos que tratan de acercar al hombre a sus deidades. Pero solo nosotros, los cristianos, tenemos un Dios que tomó la iniciativa y se acercó Él al hombre, haciéndose como tal, y literalmente murió por su gente y resucitó en poder y gloria para gobernar a su iglesia que de verdad gozará de vida eterna y perdón. Hermano, Jesús acercó el reino de Dios a los hombres. Nosotros tenemos hoy día el tremendo honor de participar en el reino de Dios. Gloria al Señor, hermano. Esto no es una simple reunión, esto no es una simple palabra. Es Dios, el reino de Dios, la mayor riqueza que existe. Somos partícipes de eso gracias a la obra de Cristo y a su resurrección. El reino de los cielos irrumpió en la historia del hombre, anunciando durante siglos su intervención. Esa es la importancia de la resurrección. Los creyentes ahora tenemos esperanza de verdad. Aun cuando muramos físicamente, podemos tener la certeza que seremos levantados de la tumba a la redención completa para una vida feliz y no a la perdición eterna la cual merecíamos por nuestras malas obras. Gracias a la resurrección, hermanos, sabemos que la muerte se ha conquistado y que nosotros también resucitaremos para vivir por siempre con Cristo. La resurrección de Jesús, hermanos, fue el argumento más importante cuando la iglesia se dispersó por el mundo. Ese fue el mensaje más importante de los apóstoles, de los discípulos del Señor. Fue la proclamación de que Jesucristo resucitó de la muerte. Es el mensaje que hoy día tenemos que hacer partícipe a las otras personas. No que tienes que creer en Diosito, no que tienes que orarle a Diosito, no que tienes que tal vez ir a la iglesia y ver si Dios hace algo por ti. Sería bueno. Tenemos que predicar un evangelio de poder, hermano. Jesucristo resucitó de la muerte y con eso le cambió la vida a todas las personas. Eso es lo que impactó, hermano, en las personas del primer siglo y de los siglos siguientes. Que un hombre venció la muerte y que ese hombre nos une a Dios para siempre por el perdón total de nuestros pecados y que ese hombre es Dios, Dios mismo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. La resurrección nos da un profundo sentido a nuestra vida, sea cual sea la situación de vida, de salud que tienes ahora, sea cual sea el peligro de muerte que nos encontremos hoy. La resurrección nos ayuda a encontrar el sentido de la vida y los propósitos divinos en medio de la más grande tragedia. La resurrección nos da esperanza para el futuro. La resurrección nos asegura que Cristo vive y reina para siempre y que gobierna su reino. Él no es una leyenda, no es una escritura antigua y vieja, la vieja Biblia. Él realmente vive, su palabra, si tú la lees en medio de tus dificultades, de tu diario vivir, esa palabra va a penetrar tu corazón. Y ese espíritu vivo de Cristo que está en ti te hará meditar y te hará recomponer y hacer las cosas mejor. Te guiará, te exhortará, te tirará las orejas también cuando lo estás haciendo mal. El poder de Dios, hermano, que resucitó a Jesús, también nos resucitará en el día postrero. Entonces nuestra muerte física no es un problema, hermano. Somos seres vivientes y moriremos. Sí, moriremos. Igual como murió el apóstol Juan, que no fue asesinado, sino que murió de viejo, de alguna enfermedad de la vejez. Pero él no tiene problema. Él estará para siempre con el Señor, vivo.
no muerto. Jesús, hermano, nos regaló la solución al más grande problema de los seres vivientes, su inevitable muerte. Entre los cristianos, hermano, puede haber muchas diferencias en algunas creencias o en rituales secundarios, que nosotros lo hacemos de así, que no lo hacemos como ustedes, que no estamos de acuerdo, que tal vez pueden existir muchas diferencias en las formas como servir y adorar a Dios. Pero hay una piedra del ángulo firme para todos los cristianos. Jesús es el Señor y Él resucitó de entre los muertos. Y dice Lucas capítulo 24, versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Al citar estos dos ángeles las palabras enseñadas por Jesús, estas mujeres las recordaron. Hermanos, muchas veces en la vida debemos oír la misma palabra de Dios. Aunque hayamos oído el mismo texto, debemos oír la palabra de Dios nuevamente. Muchas veces los mismos textos, las mismas predicaciones, porque nuestra mente fácilmente olvida. Esta predicación de hoy día es necesario que la vuelvas a escuchar. No una vez, varias veces. Y no solo esta, muchas predicaciones. Por ello el Señor dejó su palabra escrita para que pudiera ser leída por las siguientes generaciones. Y que una misma persona pueda acceder a ella las veces que quisiere, porque de otro modo fácilmente olvidamos lo aprendido. Estas mujeres habían olvidado lo que el Señor les había dicho, pero recordaron. Cuando hubo alguien que les recordó la palabra de Cristo, estas personas recordaron. Esa también es nuestra labor, predicar el Evangelio, hermano. Recordarle a las personas que están medias decaídas lo que dice la palabra de Dios, para que recuerden, para que vengan a la memoria las promesas del Señor y lo que deben hacer. Francamente, hermanos, retenemos muy poco de todo lo que se nos enseña. Oímos un sermón como el de hoy de unos 45 minutos y retenemos extremadamente poco de lo que oímos. Y muy poco de lo que oímos lo llevamos a la práctica diaria o lo incorporamos en nuestra vida diaria. Ojalá que esta palabra te llene, hermano. Te llene y si no te ha llenado, lo tienes que volver a escuchar, definitivamente. Y cuando estés tal vez un poco triste por alguna situación de muerte o de lo que sea, de muerte espiritual o de agonía espiritual, debes volver a escuchar esta palabra. Lucas 24, versículo 9, dice la escritura, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Recuerden ustedes que allí no estaba reunido Judas, que andaba ya medio retirado de estas cosas. Había traicionado al Señor y no quiso volver a reunirse con los demás. Hermanos, debemos anunciar las nuevas buenas de salvación a otros. Esto fue lo que hicieron estas mujeres. Volvieron del sepulcro donde estaban los 11 apóstoles, ahí angustiados, temerosos, medio incrédulos, y a todos los demás que estaban con ellos. Y llevaron estas noticias. Corrieron para ir a darle estas noticias. Hermanos, debemos predicar a Cristo resucitado, el que cambia totalmente nuestra historia para siempre. Debemos predicarle a aquel que está decaído, triste. No olvidemos de predicar lo mismo que hemos conocido. Esto no tiene tanta ciencia, hermano. No es que tenemos que ir inventando la rueda cada vez que le decimos a alguien las cosas. Tenemos que recordarle de la palabra de Dios. Estos 11 apóstoles que estaban sufriendo porque todo se había acabado allí en la cruz, como ellos mal entendían. Por tanto, debían ser alentados lo antes posible y cambiar su lloro por alegría. Dice el evangelista Mateo que el ángel animó a las mujeres a ir pronto a ellos. Dice Mateo 28:7 que les dijo, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Esa era la palabra que tenían que ir a decir. Hay muchas palabras que tenemos que nosotros predicar, hermano. No nos detengamos cuando veamos a alguien decaído, algún grupo de personas, tal vez alguna congregación entera. Debemos estar ahí llevando las palabras que dijo Cristo, la palabra del Señor, la verdad del Evangelio, para que las personas sean animadas y puedan entender por qué están pasándole ciertas cosas. Y dice la escritura ahí en Lucas 24:10 que eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. Identifica a tres personas. Y las demás con ella, otras más, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Un grupo de mujeres, hermano, que hizo este trabajo. Lucas identifica algunas de estas bendecidas mujeres que tuvieron el privilegio de ser las primeras personas que se enteraron de la resurrección del Señor.
Muchas cosas hacemos para el Señor, pero nuestro nombre probablemente no aparecerá escrito en ningún sitio. No son dichos los nombres de todas las mujeres que fueron a aquel lugar. Sí, porque no todos los nombres de las personas que hacen cosas quedarán escritos en algún lugar visible. Es probable que en pocas ocasiones otras personas sepan de nuestra labor y nuestro nombre. Es probable que nuestra labor sea anónima. Eso lo hace Dios, entendemos, para que nadie se engrandezca ni busque honores personales. Pues el nombre de Jesús, el nombre glorioso de Jesús, ese es el que debe ser exaltado y honrado, y no nuestro nombre. Pero en esta especial ocasión, Dios mencionó tres nombres. Dios quiso que supiésemos los nombres de algunas de aquellas esforzadas mujeres que el día que fue sepultado el Señor, fueron a ver donde Jesús fue enterrado, fue metido ahí en la roca por José, Arimatea y Nicodemo, y vieron dónde estaba el sepulcro. Y luego que vieron estas cosas, fueron a comprar y preparar especias aromáticas para ungir el domingo por la mañana el cuerpo muerto del Señor. Y tuvieron que hacerlo rápido antes que la alcanzara el día de reposo. Y aunque fue una compra y preparación innecesaria finalmente, porque esos ungüentos que ellos llevaron no les sirvieron para nada. No hubo cuerpo muerto que ungir, pero Dios vio todo lo que ellas hicieron. Y aunque ese trabajo de comprar esa especia y llevar esos ungüentos para ungir el cuerpo muerto del Señor no fue útil, el Señor les otorgó la bendición de la noticia de la resurrección. A veces hacemos cosas y hay cuestiones materiales de otro tipo que se perderán en el camino. Pero lo importante es que la obra de Dios se cumplió. Aunque parezca que tu trabajo ha sido en vano, Dios sabe, hermano, de tus intenciones. Conoce toda tu labor. Trabaja para la obra. No te detengas. No te quedes ahí sin hacer nada. Sea aparentemente útil lo que estás pensando o haciendo o no. Dios lo sabe todo y te recompensará en su justa medida. Y dice Lucas capítulo 24, versículo 11. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Los discípulos más cercanos al Señor, incluidos sus apóstoles escogidos, no creían en absoluto lo que aquellas mujeres les anunciaban, hermano. Imagínense, parecía un cuento, un mal chiste en una hora tan dramática. Realmente era una historia no creíble. Alguien que murió ahí en la cruz, que le enterraron una lanza, que lo dejaron muy mal con los azotes que le dieron los romanos. Era una verdadera locura que hubiese resucitado. Todos sabían que Jesús había muerto, que lo habían traspasado con una lanza a los romanos y que le habían sacado agua y sangre. Y el cuerpo ni se había movido, que lo habían sepultado. ¿Cómo sería posible que resucitara solo? Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 24, versículo 12, finalmente el texto de hoy dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Por el evangelista Juan sabemos que Pedro no corrió solo, sino que el mismo Juan corrió a ver la gran novedad. Y así cuenta el apóstol Juan la famosa resurrección ahí en Juan capítulo 20 de los versículos 1 al 10. Dice el apóstol Juan, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, ese era Juan, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea, Juan, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y dice Juan, y volvieron los discípulos a los suyos. Pedro y Juan necesitaban ver para creer. Eran seres humanos igual que nosotros, hermano.
Algo, sí, algo creyeron de lo que las mujeres les dijeron, por algo corrieron. Así que no perdieron tiempo y corrió el apóstol Juan y el apóstol Pedro. Pero como dicen, hay un chiste. Como Pedro hay primera y segunda de Pedro, pero Juan hay primera, segunda y tercera. Juan tenía tres velocidades, así que llegó primero. Corrieron hasta la tumba y dice, hallaron la piedra corrida. Juan llegó primero, pero no entró. Estaba la tumba abierta y la sábana sola y atrás llegó Pedro y entró. Pedro, el gran Pedro, que les habían puesto José Arimatea, las sábanas, los lienzos. Ahí estaba todo. José Arimatea y Nicodemo hicieron ese trabajo. Y ahí había desaparecido el cuerpo del Señor. El Señor no se fue con todas esas cosas puestas. Quedaron maravillados, dice la Escritura, de lo que vieron. Dice la Escritura que Pedro se fue feliz, maravillado a la casa donde estaba en Jerusalén por aquellos días. Entendemos con una alegría, hermanos, desbordada, como se dice, el alma le volvió al cuerpo. No había fraude, hermano. Jesús no era un falso Cristo. No era una religión más. Todo era verdad. Jesús, el Maestro que había muerto, era el Cristo. Era el Mesías en el cual habían creído, pero no habían entendido plenamente. Todo lo que les anunció el Señor se había cumplido y no se dieron cuenta de ello. Hermanos, no se especifican, fíjense ustedes, si los lienzos mortuorios estaban desenrollados o conservaban la forma del cuerpo, pero es razonable suponer que aún conservaban la forma del cuerpo. Da la impresión de que Jesús pudo salir de los lienzos tal como un gusano de seda abandona su capullo y se transforma en mariposa. Hermano, el hecho de que los lienzos quedaran allí, en la tumba, prueba que el cuerpo no fue robado. Es una prueba de que el cuerpo no fue robado. Ya que si alguien hubiese robado el cuerpo, quienes cometieran ese acto no habrían perdido el tiempo de estar desenrollando y retirar las vendas funerarias que le habían puesto José Arimatea y Nicodemo. Y que seguro después de 2 días con tanto mirra y aloe, 100 libras, 32 kilos de ungüento estarían adheridos, pegados a las heridas por la acción de las 100 libras, por la acción del aloe, de la mirra que le habían puesto. Si lo hubiesen robado, se hubiesen llevado todo. Porque eso es lo que acusaron después que se habían robado el cuerpo. Pero no, los lienzos estaban allí, el sudario estaba allí. Hermano, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. No hay otro Hijo de Dios con mayúscula. El Hijo de Dios. Primera Corintios capítulo 15, versículo 16 al 19, dice el apóstol Pablo, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, porque Cristo murió. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, hermanos, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bendita sea la palabra de Dios. Bendito es el mensaje. Quienes escuchan por primera vez sobre la resurrección pueden, hermanos, necesitar tiempo para comprender cabalmente esta extraordinaria historia. Al igual que los discípulos suelen pasar de repente diferentes etapas, alto y bajo, a ver todo un largo proceso de creencia. Al principio, cuando leemos, escuchamos estas verdades de la Biblia, que Dios se hizo hombre, que Dios resucitó, que fue en una cruz, murió y luego al tercer día resucitó. Claro, nosotros escuchamos, sí, decimos, pero ¿será verdad? Muchas veces se piensa que se trata de un relato fantástico, increíble. Tal vez como Pedro y Juan queremos tratar de verlo con nuestros propios ojos. Queremos correr para ver estas verdades, para vivir personalmente alguna experiencia tal vez fascinante o sobrenatural para poder creer. Pero luego el Espíritu Santo, en la vida del creyente, se va encargando de que aceptemos la realidad de la resurrección tras vivir este encuentro personal, diario, con Cristo a través de su palabra, a través de esa voz que nos habla. Donde oímos su voz, donde tenemos revelaciones del entendimiento de la Escritura para finalmente reconocer nuestra derrota como hombres caídos, ¿no? Y entender que Jesús realmente es verdadero, que vive, que reina para siempre. Y solo cuando nos entregamos a Él, obedeciendo sus instrucciones, dedicando nuestro tiempo y energía, nuestra vida en sí misma, entonces podemos decir que hemos resucitado con Cristo de nuestra muerte espiritual. Debemos demostrar que hemos resucitado, hermano. No podemos ser los mismos de siempre. Debe haber un cambio en nosotros cada día.
debemos ir mejorando. Habrán cosas problemáticas, difíciles, claro que sí. Todos tenemos nuestro aguijón en la carne, pero luego todo debe ir fluyendo más fácil cuando le vas dedicando tu vida al servicio del Señor. Y de ahí, con el tiempo, en el transcurso, va a ir entendiéndolo todo, la obra de ayer, la que está haciendo hoy en tu vida y la que hará por los siglos de los siglos sobre nosotros. Podremos, hermano, entender su presencia hoy en nuestra vida. Que Él es un Dios vivo, que nos comprende, que es misericordioso, amoroso, pero claro que quiere pulirnos para que seamos como Él. Gloria, hermanos, al nombre eterno de Jesús, que murió por nuestros pecados, como estaba escrito, que resucitó al tercer día, como Él mismo lo anunció, y que todas sus promesas, hermanos, son fieles y verdaderas, y podemos esperar en Él. Todo lo que está escrito se cumplirá, hermano. La promesa más difícil para ese tiempo era que Cristo muriera y resucitara, y se cumplió. Y como se cumplió la resurrección, que es imposible para cualquier ser humano, solo para Dios es posible, podemos creer, podemos confiar en Él. Nuestro futuro está en su poderosa mano. Tu futuro está en las manos de Dios. Gloria entonces a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. El que estuvo muerto, el que vive y reina para siempre. Señor, gracias Señor porque nos traes esperanza. Cuando sufrimos de alguna enfermedad o la pérdida de alguien o nos preparamos ya para nuestra propia muerte. Si no tuviéramos esta palabra tan poderosa, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la resurrección de los muertos, no habría esperanza. Pero en esta palabra, en tu palabra, la Escritura, podemos tener paz. Hemos encontrado el perdón en ti, Señor, en la cruz. Y hemos reconocido que tu sacrificio fue acepto por Dios, porque resucitaste de entre los muertos. Señor, resucítanos si aún hay alguna área de nuestra vida que está ahí media muerta. Tenemos que resucitar plenamente a ti, plenamente. Morir al pecado y todo que sea una vida eterna, nueva, una obra cada día mejor para ti. Gracias, Padre, por esta palabra. Ayúdanos a llevar este mensaje a otros, el mensaje de la resurrección de Jesús, para alentar a aquellos que están desanimados, aquellos que no están creyendo, que está decayendo su fe. Debemos ser como aquellas mujeres que corrieron también a dar el mensaje a aquellos discípulos que no estaban pasando un buen tiempo. Gracias Jesús por tu palabra, en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.